tenemos el gratísimo placer de estar acompañada de la doctora Wendy Francisco, que es la encargada académica de la revista, bueno, del Centro de las Fuerzas Armadas, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, quien viene acompañada de la doctora Silveria Alcántara Manzueta, que es pediatra. Y que eso nos agrega... Y que vamos a, sí, la vamos a agregar en unos segundos, pero la conversación va a girar en torno a la revista médico-científica Defensa en Salud. Así se llama la revista. Gracias. Es una revista del hospital, del Ministerio de Defensa de los Cuerpos Armados del país, que está en el centro de la capital, frente al Centro Olímpico, en la Ortega y Gasset. Ahí casi, ¿cómo se llama esa calle? Esquina Heriberto Pita. Esquina Heriberto Morcendo. Así que bueno, bienvenida. Cuéntenos qué contiene la revista. Esta presentación va a ser periódica, bimensual, anual, ¿cómo va a ser? Sí, señor. La revista Defensas en Salud es la revista u órgano difusor científico oficial del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, en su primer volumen y su primer número, está contenido por una diversa cantidad de artículos científicos de las diferentes especialidades que se imparten allá. Allá tenemos 15 programas de residencias médicas. ¿Cuánto? 15. 15, señor. 15. Sí. 15 en la actualidad, con otros en proyecto. Entonces, ¿Todos los médicos tienen rangos militares o el hospital usa médicos de la vida civil en esas formaciones? Como usted bien dice, señor, no solamente son militares, sino que también hay espacio para los médicos civiles que deseen optar por una especialidad médica de las que están impartidas en el programa. Okay. Entonces, tienen 15 especialidades. 15 especialidades. Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían las principales? Tenemos medicina interna, medicina familiar y comunitaria, que es a la que yo pertenezco. Pediatría, cirugía, otorrino, laringología, oftalmología. ¿Ustedes hacen trasplantes? No, señor, todavía. No hacen trasplantes. No, Esta revista científica que ustedes ponen a circular, ¿qué tipo de materiales pueden buscar los ciudadanos comunes, ¿verdad? O los medios de comunicación que se interesen? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué piensan en torno si tiene que ver con la hipertensión, que es un problema en el país, si la diabetes, si tiene que ver ahora que dice que en los próximos años el problema renal será una pandemia? ¿Cuáles son los tipos que ustedes podemos encontrar ahí? Sí. Como les dije, como nosotros tenemos 15 diferentes especialidades, dentro de ellas como nefrología, gastroenterología, cirugía, la diversidad de los artículos va a ser variada. Son artículos generalmente actualizados de la información más reciente que tenemos sobre diversos temas. Entonces, tanto la población general que desee interesarse por algún tema en específico de la salud, pero que sea especializada, va a poder encontrar apoyo ahí, pero también los estudiantes de medicina, los estudiantes ya de posgrado, de cualquiera de las especialidades médicas, tienen un apoyo en la revista. A propósito del contenido, y como bien estará la revista orientada hacia la ciencia, es decir, no es cualquier artículo, sino es un artículo que tenga un aporte sobre algún tipo de enfermedad. ¿Cómo se van a generar esos contenidos? ¿Van a ser parte de los médicos del propio centro o la revista se va a apoyar en estudios internacionales que puedan aportar datos interesantes? Por ejemplo, a esta misma que hablaba Caminero sobre los asuntos renales, que es un tema muy severo para muchas familias, tema de cáncer, tema de qué sé cuánto. ¿Así se va a componer ese contenido? Sí, ¿O ustedes tienen un equipo que va a producir los artículos? No, en la actualidad, los artículos científicos que están incluidos en la revista es abierta. Tanto los médicos en formación que tenemos en el hospital, como los médicos ya egresados de alguna de las especialidades, tienen la oportunidad de someter su artículo
que se va a evaluar o se evalúa como pudiéramos decir que ahí no se necesitaría rango, sino el conocimiento. El conocimiento prima y la... Me gustaría, por ejemplo, cómo y quién corrige, cómo se ejecuta, si hay periodistas manejando esta parte o solamente son los médicos quienes la corrigen, quienes eligen los temas, quienes están encabezando la mancheta de esa revista. Sí, el cuerpo editorial está formado realmente básicamente por médicos, pero con formación especializada, no solamente en la especialidad a la que corresponde, sino también en metodología de la investigación científica, en redacción científica. Entonces, esos artículos son protocolizados, son sometidos a un expertise primero, para ver si cumple con los criterios para ser publicado, con los criterios básicos de la ciencia, básicamente. Doctora, ¿tiene primero que verlo el ministro antes de salir? Tiene que verlo todo el cuerpo editorial involucrado, señor. ¿Qué cabeza el ministro? La revista está aprobada por el señor ministro de Defensa. Exacto, el ministro de Defensa. Doctora, en este caso, bueno, normalmente cuando uno piensa en revista, piensa en papel, pero ya el mundo ha dado tantos giros que ya hace todo esto virtual. La revista se va a colocar virtualmente que pueda tener una dimensión planetaria, universal, que pueda ser consultada por cualquier centro, cualquier médico en cualquier parte del mundo. Sí, señor. La revista va a ser publicada no solamente de manera física, sino también que se está trabajando en la parte digital. La parte digital. Sí, señor. Que va a estar colgando. Me imagino que tendrán también muchas colaboraciones internacionales desde el punto de vista de centros científicos, de investigaciones, en que puede aportar muchos datos sobre muchas de estas disciplinas médicas que ustedes aplican. Dice usted que 15 tienen allí, sí, en el hospital. 15 especialidades. ¿El tema del cáncer se trata allá en el hospital? No tenemos en la actualidad especialidades, pero sí tenemos la parte de la consulta de oncología clínica. Exacto, de oncología y lo refieren el cuerpo médico a los centros especializados. Sí, señor. Y el cuerpo médico hay cirujanos oncólogos y demás. ¿Tienen algún acto especial para poner a circular las revistas? La revista se puso en circulación el 3 de este mes, ya se hizo un lanzamiento, sí, señor. ¿Y cómo se consigue a alguien que le interese la revista? ¿Ustedes la venden, la donan, se la asignan por suscripciones al que se inscriba? ¿Cómo la distribuyen? Se está trabajando en esa parte de la distribución. Se hizo un primer bloque, ¿verdad?, de impresión, y esa se distribuyó allá mismo en el hospital. ¿Y son suficientes las impresiones? Las impresiones. Bueno, estamos prestos a que quien la solicite, pues se le proporciona. ¿Ustedes tienen alguna...? Pero la tirada, la cantidad, no se puede decir. No que no se pueda decir, pero entiendo que están suficientes. Que son suficientes. Sí. ¿Dónde se imprime? ¿Se imprime en alguna impresora de las cosas que tienen las Fuerzas Armadas o hay un Sí, hay una compañía específica para la parte de la imprenta de la revista. Para la impresión. Es decir, que ustedes tienen imprenta también, como cuerpo, o la contratan. No, señor, una contratación. La contratan. Sí. Doctora, ¿el hospital tiene alguna otra dependencia en el interior para atender miembros de los cuerpos armados o todas las personas tienen que referirse directamente al centro aquí en Santo Domingo? Los pacientes que pertenecen al cuerpo militar están afiliados al Seguro Nacional de Salud, a SENASA. Entonces ellos tienen, aunque nosotros somos el hospital, pero ellos pueden acudir a cualquier centro privado con su seguro. En caso de que sea necesario, ellos tienen cobertura. Sin embargo, nosotros somos el primer hospital en que ellos tienen la opción de... ¿Cuál es la dinámica del hospital? ¿Atienden a los miembros de los cuerpos armados con sus familiares? Sí, es decir, toda su familia puede ser atendido y tienen un... ¿Operan con un seguro militar que emite las Fuerzas Armadas o opera con el Sistema General de Salud? Con el Sistema Nacional de Salud. Nacional de Salud. Un militar
o un policía que tenga algún problema de salud y que tiene que ser operado, ¿le cobran? No, señor. O Eso es parte de los, parte del servicio de los que le derechos brindan. adquiridos, señor. Sí, seguro. Se le presta la atención. No, señor. es que lo incorporan al seguro. Sí. Opera como seguro. Sí, Ahora, sí, la policía, ¿ustedes le dan servicio como una colaboración o incluye a la policía al hospital? Porque la policía tiene otro centro Tienen hospitalario. otro centro, pero allá también se le presta atención cuando lo requieren. Exacto, pero como una colaboración. Como una colaboración, sí, Exacto. pero tienen las puertas abiertas. Ellos Exacto. también gozan de nuestros servicios. ¿Y qué cantidad de médicos especializados y generales tiene el hospital? Bueno, en la actualidad, en formación solamente somos 342. 342 en formación de las distintas especialidades. ¿Y ya los eso residentes? de residentes, señor. Incluso, esa parte es interesante. Usted es encargada académica. Encargada ¿sí? Usted, académica. Usted se ocupa de la formación, de orientar De la formación. parte de organización, ¿De dónde provienen estos muchachos? De las distintas universidades. de distintas Y universidades. en este proceso donde ellos deciden, digamos, incorporarse a los cuerpos armados, en este proceso de formación. No, O son militares que estudian medicina y terminan en el hospital. son militares que estudiaron la carrera de medicina, que tomaron el examen único de residencias médicas y que optan por una de las especialidades que se encuentran Pero un incluidas en el muchacho programa. que estudia medicina, que no es militar, una vez está en esa fase de entrar a hacer su vida hospitalaria, puede optar por el Claro, señor. hospital y decidir entonces incorporarse o solicitar para incorporarse a los cuerpos armados. No es porque están divididas la parte de la formación académica Ajá. de la parte militar en este caso. Sí, no necesariamente. Pero la pregunta va orientada, si yo estudio medicina y hago residencia, ¿yo no necesito ser militar No, o me exigen como condición que tenga que ser militar? No, señor, no necesita ser militar. No puedo, es decir que cuando termino puedo irme como médico y tuve mi experiencia en el hospital. Pero tiene que sí estar asimilado. Tiene que No, señor. No tiene que estar asimilado. No. Ahora, sí puede, si le interesa, puede solicitar su ingreso a los cuerpos armados y ahí se decide si lo Ahí se acepta o no. decide si cumple. Ahora, En el caso de odontología, tienen es bastante en esa clínica. Allá tenemos un hospital. gran unidad. personal y una unidad muy bien preparada de odontología, incluso remodelada recientemente, aunque no tenemos todavía la parte de las especialidades propiamente de odontología, pero sí se brinda el servicio. dice usted que tienen 341 Sí, señor. estudiantes haciendo, ¿cómo se le determina esa fase? Como la pasantía, Las especialidades médicas, Exacto, señor. ahí se van formando ya las especialidades. Sí, señor. Pero eso es un servicio amplísimo, Sí, señor. porque 340 médicos pues, somos tienen muchas manos para atender pacientes, señor. ¿verdad? Me imagino que hay turnos a las 24 horas Sí, señor. que se Las hace. 24 horas. Ya, Y de las interesante. distintas especialidades que se encuentran. Es contenidas. Y hay dinero suficiente para comprar las medicinas. Y tú no me vas a responder eso. No, pero, Sí, pero disponemos de todos los recursos pero necesarios. lo que sí hay una cosa, doctora, y tal vez tiene que ver con esto que pregunta Caminero. Normalmente los cuerpos armados, los países usan que sus cuerpos armados tienen unidades de servicios comunitarios y van y hacen campañas, hacen jornadas en sectores. ¿Ustedes lo hacen con cierta frecuencia? Nosotros tenemos en mi especialidad, que es medicina familiar y comunitaria, nosotros nos encargamos de la parte de la comunidad. En este momento, de la comunidad militar, que se encuentra residiendo en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, en el campamento 16 de agosto. Entonces 16 de nosotros, agosto, sí señora, ahí le damos nosotros asistencia a la comunidad. contenida ahí. Pero es frecuente que los cuerpos armados estén concentrados. Por ejemplo, en San Isidro, Sí. la Fuerza Aérea tradicionalmente de la dictadura tiene una especie de área donde tiene hasta hospital, bueno, está Ramón de Lara ahí. Hospitales, tiene la Muchos iglesia, oficiales y militares viven ahí, residencia ahí.
En el caso del campamento aquí es igual, es un esquema Sí, señor, parecido. es un esquema parecido. ¿Usted Ok. no ha Parecido, entrado de una allá al comunidad. campamento? No, nunca he entrado ahí al campamento, paso, pero me imagino que es más o menos el mismo concepto que tenemos en San Isidro. Sí, Que los es oficiales un concepto residen ahí adentro. muy Bueno, en ese similar. caso es fácil porque están focalizados Sí. todos ahí. Mire, y es interesante lo que usted dice. A mí me tocó ir porque el general Carrasco Paulino, Rafael Carrasco Paulino, lo hicieron ahí, ¿cómo le llaman ustedes a la terminología? Bueno, era jefe ahí, 16 de agosto. Acuérdate que tú estás hablando con la doctora, Sí. ella no maneja mucho los No, términos. entonces yo iba a ese lugar y vi a personas, o sea, cómo está organizado eso. No solamente ahí hay incluso hasta sembrando Ok. productos agrícolas y hay Sí, tiene- play, hay de todo. O sea, Sí, hay diferentes actividades. Doctora, ¿qué rango tiene usted? Yo soy civil, señor. Ah, usted es Por civil. eso le Tú eres decía civil, que ok. tenemos la oportunidad Usted es civil. de nosotros ingresar en caso de que sea necesario o de que nosotros Ok. pero querramos. por eso es que tú estás hablando con mucha soltura ahí, porque cuando son militares están con que le metan 10 días, 30 días. Usted dijo algo ahí medio raro, pero qué bueno. La doctora, Bueno, aquí está la esa es revista. la revista, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Sí. Exacto. Aquí está Defensa en Salud. Vamos a presentarle aquí. Fundador el doctor Samuel Montero García, coronel médico cirujano oncólogo del Ejército de la República Dominicana, director general de residencias médicas y posgrados del Ministerio de Defensa, dice en la parte trasera de esta revista en salud del Ministerio de Defensa que dirige Carlos Díaz Moro. Ahí está. Estamos hablando de cuántas, vamos a ver, 75 páginas. Tenemos para Sí, que hay ustedes mucha- tengan una una idea. Contenido editorial, Carolina Valdés, artículo, factores de riesgo de accidente cerebrovascular. Oye, pero interesante, ¿eh? Cerebrovascular en pacientes ingresados en un hospital militar. Chari Miguelina Colón Cuevas, Víctor Emilio Rivas y Juan. Son de las cosas interesantes. También hernia hiatal congénita, reporte de un caso, Carolina Valdés. Está el caso de caracterización de los pacientes ingresados con evento cerebrovascular isquémico atendidos en una unidad de ictus, Cintia Arseno. Y Bueno. así tenemos, vamos a dar la bienvenida a la doctora Silveria Alcántara Mansueta, pediatra perinatóloga, asesora de la revista científica. ¿Cómo está usted? Doctora, bienvenida. Bien, muchas gracias, buenos días, gracias a Dios y por la oportunidad de estar aquí. Está Así- excusada, porque ese es un problema serio, parqueo. Pero aquí tenemos un parqueo disponible cuando usted vuelva. Ok, perfecto. Lo tenemos ahí. Veo que aquí, pero tienen que hacer, pienso yo, ¿verdad? Quizá para darle mayor amplitud y mayor cantidad de artículos, lo hicieron como en una tipografía como 8 o 9. Doctora, O sea, estamos muy pequeño. mirando el contenido de la revista de orientación científica, mirando unas 15 especialidades que ustedes tienen en el centro. Sí. Veo que la suya es pediatría. Sí. Y, me imagino que usted brega con mucha gente porque me imagino que esa gente pare mucho, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bienvenida, cuéntenos un poco. Hemos estado conversando con la doctora Wendy sobre el contenido de esta revista y me parece interesante esta iniciativa. Bien, es una iniciativa que nace naturalmente a raíz de la necesidad de reportar todo el trabajo que se hace a nivel médico y de forma diaria. Entonces hay muchos casos importantes que por el hecho de no contar con un medio de difusión como es la revista, entonces
pasan desapercibidos y los mismos profesionales Se cohíben. pierde el entonces, contenido, la experiencia. entonces no, como no tienen dónde publicarlos, pues ni siquiera lo investigan y así comunicar sus resultados. Hay mucha investigación que se hace en el propio hospital de las propias experiencias que ustedes tienen. Por ejemplo, un niño llega con una situación especial que sea difícil, que se le logre solucionar el problema. ¿Pueden esos casos ser estudiados y concluidos a puntos importantes que sirvan como referencia? Sí, por supuesto. De hecho, uno de los casos que está publicado en la revista, que es un caso especial de una hernia hiatal en un niño ya descubierto con más de 1 año de edad, que generalmente se describe en el periodo neonatal. Entonces, es uno de los casos que está reportado ahí. Y en la que todo el equipo multidisciplinario hizo lo necesario para llegar al diagnóstico y al tratamiento más oportuno. Mire, yo estoy viendo aquí que en los trabajos que se están haciendo, y es algo que tengo, aquí se hace, primero se dan las estadísticas, se publican las estadísticas de riesgo, los factores de riesgo, los hábitos tóxicos, según los sexos, según la edad. Habla de la discusión sobre el tema, de los temas que están aquí. Se habla de la discusión, conclusión sobre las discusiones y después las recomendaciones que se hacen. Y es importante que los que estén interesados busquen esta revista. Creo que es muy buena. Por Doctora, lo que he visto hasta ahora. ¿Ustedes tienen experiencia de colaboración con centros privados, nacionales, internacionales, sobre casos que usted entienda que son importantes desde el punto de vista de la investigación y de la ciencia? Sí, sobre todo en el caso de la revista, hay casos que no son precisamente del hospital y de hecho es parte de la cobertura que tiene la revista. O sea, que es a nivel nacional. No importa el centro, tanto público como privado. Si tiene un valor para el conocimiento médico, eso incluye el material. Y voy a agregar un detalle. Por ejemplo, en lo que es el formato general de la revista, se ve como si estuviera pequeña. Pero es una revista que ha estado acorde con las asesorías y las mentorías con los que tienen experiencia en el área de edición de revistas, como es el Colegio Médico, el doctor Fernando Fernández, que se sometió desde esa parte. También tenemos asesores externos, tanto del hospital como internacionales. ¿Usted es militar o es civil? Asimilada. 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 Interesante. En el caso de estas colaboraciones, también se da en la práctica médica, no solo en el conocimiento, sino en la práctica médica. Por ejemplo, usted mencionaba el caso del niño con una hernia, que sé cuánto. Si hay situaciones que desbordan la capacidad que tenga el centro de llegar a la solución final, ¿lo hacen con otros centros hospitalarios como en materia de colaboración? Sí. Sí, lo hacen. Sí. Ok. O sea, se auxilian de laboratorios clínicos y por supuesto de centros como sería la Plaza de la Salud. Y presentan... ¿Qué población más o menos atienden ustedes en el centro hospitalario de las Fuerzas Armadas? La población asciende a los más de 20.000 ciudadanos anualmente. Bueno, más de 20.000 ciudadanos de todas las edades, tanto desde niños como ancianos, porque una de las ventajas del Hospital Central es que es un hospital general de tercer nivel, donde se asisten todas las edades. Sí, exacto. Y además decíamos que se asiste a toda la familia del militar, del soldado, ¿no? De oficiales o soldados. ¿Y cuáles son las condiciones del hospital? ¿Se entiende bien? ¿Tan buenas? ¿O el hospital requiere una mayor inversión desde el punto de vista de dotarlo de mayor capacidad científica? Bien, a modo general, si hablamos de inversión, todo el mundo necesita inversión. Incluso a un nivel, en un centro privado que esté a la vanguardia, siempre van a necesitar. Eso nunca termina y mientras más invierte, más se necesita. Exactamente, porque van a aparecer. Por eso no hay, es decir, la pregunta no busca decir que están en precariedad, sino porque, y además la ciencia todos los días demanda más tecnología, más conocimiento, más Exacto, pero de momento el hospital cuenta con la estructura,
Cuenta con la estructura para asistir y tiene la capacidad para dar los resolutiva servicios básicos que actualizada, necesita la exactamente. comunidad militar. Y está adecuadamente habilitado. Ok. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. una cosa final, le preguntaba a la doctora Wendy, sobre todo porque estos son temas que se hacen planetarios, y me imagino que ustedes se van a alimentar también de ahí, de muchas colaboraciones internacionales, de investigaciones internacionales, si la revista iba a tener un posicionamiento virtual que le dé acceso a todo el que tenga interés en conocerla. Me dice ella que están en proceso de... Sí, están en el proceso tanto por la página del Instituto Superior Duarte y 10, el INSUDE, y por supuesto a través de la página del hospital. Okay. Bueno, aquí esta revista pues, tiene también muchas imágenes sobre casos clínicos que ya han ocurrido. O sea que cada uno de esos temas ahí tiene de cómo se atendió y en qué forma y cómo está. Bueno. Además, muchas imágenes que doctora, son para médicos. pues gracias. Además, creo que la revista le puede dar un carácter de mucha mayor formación al propio hospital, aparte de los servicios médicos que se brindan, que sea una fuente de conocimientos para asimilar sus propias experiencias y la de otros, ¿no? Y qué bueno que tienen ahí. Gracias una revista a la para doctora dar a Silveria conocer cosas que Alcántara Manzuetas, que es pediatra, y a la doctora Wendy Francisco, que es encargada académica, por estar con nosotros. Y suerte con esta revista, aquí estaremos siempre a la Y disposición. muchas gracias. Muy bien. Y ahora, vamos a la pausa, volvemos ahora.